mitad, ¿cierto?, del radio de dicha esfera. Bueno, vamos intersectando entonces aquí, bueno, aquí lo único que están diciendo es que la distancia focal, ¿cierto?, es la mitad de la distancia radial, ¿sí? Bueno, hay algo que se llama rayos notables que nacen de la ley de reflexión, ¿ya? La idea acá es comprender que cuando yo incido un rayo de luz en una porción del espejo curvo, es tan pequeña esa porción de área, ¿cierto? Que al final ni siquiera es curva, sino que sería al final sería lisa, ¿cierto? No es curva, sería recta, ¿cierto? Es tan chiquitito el pedacito que al final lo tomamos como si fuera un espejo plano, en ese punto, para realizar la reflexión, ¿ya? Bueno, rayos incidentes paralelos al eje óptico. Ya, mire, si yo trazo un rayo incidente paralelo acá, aquí tú te imaginas un pedacito de espejo plano aquí chiquitito, entonces trazas una normal, mira, trazas la normal con respecto a ese espejo plano que está ahí, puedes decir, ya trazas la normal, y ese ángulo incidente se repite aquí abajo, ¿no? Entonces se refleja en sentido opuesto hacia acá. El tema es que se da, ¿cierto? Siempre que tracemos un rayo incidente, paralelo al eje óptico, este se reflejará en dirección hacia el foco. Siempre pasará eso. Ahí está el primer rayo incidente, un rayo notable que estamos observando. Ah, uno dice, profe, ¿y cómo yo puedo saber si la normal un poco más abajo, un poquito más arriba? Lo que pasa Sí, es que profe, la justo eso normal, le iba a preguntar. sí, lo que pasa es que la normal tú tienes que proyectarla de tal manera que llegue hacia dónde? Hacia el centro óptico, ¿vale? Ahí está la normal, hacia el centro óptico. Y uno dice, ¿y por qué? Lo que pasa es que como estos son análisis geométricos, ¿qué sucede cuando yo trazo un rayo, ¿cierto? O sea, un radio de una esfera, una circunferencia, lo que usted quiera, ¿cierto? La trazo hasta el perímetro y yo la intersecto con una tangente, ¿sí? Entonces, geométricamente siempre se va a cumplir que cuando yo tengo una tangente al perímetro de una circunferencia, esa tangente con el radio van a formar 90 grados, ¿sí? Entonces va a suceder que el radio aquí, desde el centro de curvatura hasta el punto donde está incidiendo la luz, va a actuar, ¿cierto?, como una normal, ¿ya? ¿Ok? Eso es una cosita que hay que ir comprendiendo. Así que al final no hay tanta memoria acá, pues, ¿cierto? Ir comprendiendo geométricamente lo que está pasando. Entonces, geométricamente, cuando tengo una circunferencia, yo trazo un radio y pasa aquí una tangente, ese radio es perpendicular, ¿cierto?, a la tangente. Por eso en el radio de curvatura aquí, ¿cierto?, este radio, a este punto de donde incidió el rayo de luz, actuará, ¿cierto?, como una normal, porque forma 90 grados con la interfaz. Y uno dice, ¿qué interfaz? Lo que pasa es que aquí hay un pedacito de espejo que es tan chiquitito que pareciera ser un espejo plano. Si no, nos aprendemos de memoria, ¿cierto? Acá de que el rayo, ¿cierto?, paralelo al eje de curvatura se devuelve hacia el foco. Listo. Bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos? El rayo incidente por el foco. O sea, si yo incido un rayo de luz en sentido hacia el foco y lo sigo proyectando hasta llegar al espejo curvo acá, eh, este, ¿cierto?, se devolverá paralelo respecto al eje óptico. Aquí, bueno, aquí están las aplicaciones, ¿cierto? Trazamos el radio, que es perpendicular a una tangente aquí, un pedacito de espejo, por eso actúa como normal en el radio, y este ángulo de aquí es idéntico al que tengo aquí abajo, ¿cierto? Por la ley de reflexión, ¿sí? ¿Está quedando claro, chicos? Así que, si incide paralelo, se devuelve hacia el foco. Si incide por el foco, se devuelve paralelo. Sigamos. Y el caso 3 dice que si yo incido por el centro de curvatura, se devuelve por el mismo centro. Y tiene mucho sentido porque se acuerda cuando teníamos espejos planos y donde uno, si trazaba, ¿cierto?, perpendicular a la interfaz, se devolvía, ¿cierto?, por el mismo sentido, ¿cierto? Si yo incidía con 90 grados a la interfaz, se devolvía con los mismos 90, el ángulo reflejado, ¿eh? Lo mismo acá, pues, se supone que como se entiende que eh, este radio que uno traza aquí es perpendicular a este pedacito de espejo que hay aquí, es perpendicular, entonces se devuelve con el mismo ángulo. Ah, por eso se devuelve por el mismo centro de curvatura. ¿Quedó claro, chicos, no? Pueden responder al chat, ¿cierto? O al micrófono. Sí, está entendiendo, profe. Ah, qué Está bueno. bien.
Y después por acá, ¿cierto? El rayo incidente, si lo trazo al vértice, eh, bueno, aquí voy a tener un ángulo con respecto, ¿cierto? Al eje óptico aquí, y ese ángulo incidente va a ser idéntico al ángulo reflejado, así que estos dos ángulos son idénticos. Ahí está. Así que tenemos ya cuatro rayos notables, sí, notables, cuatro rayos notables como para ir, ¿cierto? Descubriendo dónde quedan las imágenes. ¿Mm? Ya. Formación de imágenes. Comencemos. Caso uno dice, característica de la imagen depende de la posición del objeto. Ajá. Ujú. Objeto ubicado a la derecha del centro curvatura. Ya. O sea, estamos lo más alejado posible. Aquí estamos. Ya, cuando nuestro objeto se encuentra más allá del centro de curvatura para un espejo cóncavo, ¿cierto? Trazamos dos rayos notables, ¿cierto? Como la imagen está sobre, ¿cierto? Perdón, como la imagen, eh, el objeto, perdón, el objeto está sobre el eje de curvatura, trabajamos dos rayos notables más para la parte más baja. Así que trabajamos solamente con la parte más alta. Ya, trazo hacia el foco, ahí está, ahí está, llegó a este punto y se devuelve, ¿cierto? Desde el mismo punto, que necesito dos rayos para ese punto. Trazamos paralelo ahí. Visualizamos